Si alguna vez te has preguntado cómo sería GTA al revés, así no, esto es The Precinct. Aquí combates contra el crimen. En este sandbox deberás hacer de todo, desde poner multas de tráfico, aparcamiento, persecuciones y tiroteos, todo mientras se desarrolla una trama en una ciudad corrupta. Te voy a dejar todas las partes abajo para ir a la que más te guste. Empieza un poco con la historia. Eres Nick Cordell Jr., un joven que acaba de unirse al cuerpo de policía tras el asesinato de su padre, a lo que se cree a manos de una banda de la ciudad. Tu motivación es esa, descubrir qué le pasó, además de limpiar una ciudad con más crimen que Barcelona últimamente. Empiezas con un tutorial en la que coges el coche y a tu compañero, pero cuando vas a por un perrito caliente muy típico de la policía americana, te llaman por el robo de un banco. Llegas, pegas 4 tiros y haces una persecución policial, que fue bastante gracioso cuando lo jugué porque le di tan fuerte al conductor que acabó en el mar, por lo que tuve que reiniciarla. A la mañana siguiente empieza el tutorial de verdad. Tu compañero, que es más inútil que un taxi en Cars, te enseña todo, que ya tienes escrito en un cuaderno, pero te lleva de la mano. Pones unas multas y persigues a algún delincuente, y así hasta que te informan sobre una banda y dónde está el capo. Tras completar esto, empieza verdaderamente el juego. Cada día podrás escoger lo que quieres hacer, se te asignará una zona y unos trabajos, aunque ya sabes que siempre hay eventos en un día normal porque es un videojuego. Cada vez que completes con éxito cualquier detención, multa o lo que sea, te darán puntos de experiencia. Dichos puntos te darán distintas mejoras enfocadas a cada tarea, y también armas, vehículos para que tu trabajo sea más sencillo. Con ello también irás desbloqueando partes de la historia, ya que con esa experiencia ascenderás. A grandes rasgos es esto. No te quiero hacer spoilers porque la historia es bastante interesante, y con ello doy pie a lo bueno. La historia me recordó un poco a L.A. Noire, el mejor juego de Rockstar sin duda, y me puedo pelear con cualquiera que me lleve la contraria, es broma. Pero sí que aunque sea la típica trama policial, algo huele mal, y no son los zapatos del policía después de un día de trabajo. Tiene mucho contenido y no te obliga a hacer una tarea en particular que no te guste o te aburra, aunque ya dije que aunque sean trabajos rutinarios, siempre hay eventos que te complican bastante el día. Es un juego interesante y se nota que la empresa ya tiene experiencia, ya que anteriormente hicieron American Fugitive, un juego infravalorado y no tan conocido. Han cogido ese y lo han mejorado desde otro punto de vista. Este, cuando jugué la demo, me sorprendió mucho por todo el contenido que tiene, el funcionamiento de la IA de los NPCs y que todo se vaya creando proceduralmente excepto la trama principal. Podría añadir más cosas, pero sería repetir lo que ya he dicho, así que voy con lo malo. Al querer ser un juego tan ambicioso dentro de su presupuesto y tamaño, no faltan los bugs. Me ha ocurrido que, aunque haya atrapado a un criminal, no me haya contado. No poder capturar a alguien porque se había bugueado dentro de su coche. O como dije al principio, tener que reiniciar la primera misión porque el cuerpo del conductor acabó en el mar. Son errores que espero que solucionen o que añadan algo para que se desbuguee las misiones como tal y que no te haga repetir el día entero. Luego, esto no es algo malo como tal, pero sí que le podrían haber añadido actividades fuera del trabajo, incluso labores de investigación por tu cuenta, moverte por la ciudad libremente, yendo de civil a bares, relacionarte con tus compañeros de trabajo o incluso tener un apartamento propio y disfrutar de la ciudad tranquilamente. No me voy a andar mucho más por las ramas porque la verdad es que es un juego que si te gusta lo debes jugar. Y como conclusión final, creo que es un juego que verdaderamente recomiendo y merece la pena, porque es divertido y es algo que parece que en el mundo de los videojuegos se olvida completamente. Te hace engancharte ya no solo por la subida de nivel, sino también porque quieres descubrir la trama del crimen organizado de la ciudad, y esa mezcla de gameplay y historia va a querer hacer que no te aburras en ningún momento. Eso sí, el juego necesita mejoras, como ya dije, bugs y también alguna nueva mecánica para que lo haga más interesante. Aunque como ya dije, es un juego bastante completo en lo que es la parte policíaca. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y suscríbete para no perderte futuras recomendaciones.